Bueno, pues fíjense que en nuestras generaciones y en el pasado, tal vez era poco común escuchar eso. Se calcula que menos del 6 o 5% de la generación que tenemos 50 años para arriba habían por lo menos abiertamente este tema de la bisexualidad. A lo mejor lo había y no se declaraba. Pero hoy la nueva generación, la generación Z, cada uno de 4 jóvenes de entre los 18 y 24 años es bisexual o se declara como bisexual. Estamos hablando del 25%. Es decir, mi querida Olguita Mahfoud, que subió del 6% declarado a más del 25%. O sea, es un cambio radical en las nuevas generaciones, ¿no, Olga? Un cambio radical y me atrevo a decir que las nuevas generaciones también estamos mucho más dispuestas a hablar de estos temas, ¿no? Quizá no es que haya más personas bisexuales en la actualidad que en el pasado, no lo sé, ya nuestro experto nos podrá explicar mucho más, pero sí creo que es un tema que somos mucho más abiertos de hablar, somos mucho más aceptados y creo que es ahí donde está lo interesante. Todos los que somos también heterosexuales o homosexuales, tenemos la responsabilidad de educarnos y entender cómo podemos ser unos aliados desde la responsabilidad hacia los bisexuales y entonces todos convivir de manera respetuosa y de manera responsable. Exacto, y por eso hemos invitado a nuestro querido Jeremy Cruz, que se encuentra en los estudios de Radio Fórmula, Telefórmula, allá en Ciudad de México. Yo estoy en Mérida, Yucatán. Él está ahí, Jeremy está con Olguita Mahfoud, porque de lo que se trata este segmento es de aprender y entender cómo hacerle para, a pesar de compartir o no compartir ciertas tendencias o preferencias o como sea correcto llamarle, cómo no dividirnos por esto. Exacto. Porque creo que todas las familias, incluyo la mía, donde hay gente que tiene una preferencia sexual distinta, han tenido problemas donde se juzga y al juzgar la familia se cuarta, se separa y lo menos que queremos es separarnos o dejar de estar cerca de nuestros familiares queridos. Entonces, ¿cómo hacerle para entender que aunque no tengamos las mismas tendencias, gustos, preferencias, ahorita Jeremy nos dirá cómo es la forma correcta de hablar de esto, sí. Cómo seguir unidos y cómo no separarnos en familia? Así que le damos la bienvenida a nuestro querido Jeremy Cruz, psiquiatra que ha ayudado a miles de personas, de sus familias, a entender y manejar esta nueva realidad para que no se rompan los vínculos entre familias y seguir estando cerca de nuestros seres queridos, más allá de nuestras diferencias en gustos, opiniones, tendencias, genética, lo que sea. Jeremy, bienvenido al programa. Muchas gracias, chicos, y pues hablar de mis bicolores, mis binarios, mis bisexuales es importante. Y creo que una de las formas más simples y profundas es mediante educación sexual. Y claro. esto es algo que nos va a ayudar a tener cambios importantes a nivel familiar, comunitario, poblacional. Pero entendamos primero el concepto. La bisexualidad consiste en la atracción sexual, intelectual y afectiva. Requerimos estos 3 componentes siempre: sexual, intelectual y, ¿cómo se llama? Afectiva, para ambos géneros. Okay. A nosotros no nos gusta el sexo de las personas, nos atrae el género, la manera en cómo expresan masculinidad y feminidad. Y aquí es donde entran entonces nuestro grupo de personas bisexuales. Claro, porque entonces tiene mucho más que ver que solamente el acto sexual. Así ¿no? es. Entonces, como dices, un complemento de otros aspectos integrales que entonces ya es donde podemos definirnos como bisexuales. Que a mí me entra una duda muy curiosa, porque entonces a los heterosexuales que nos gusta el otro género, pues nos gusta al 100% o en su mayoría el otro género, podemos decirlo. Al bisexual hay un porcentaje, hay bisexuales a los que les puede gustar más las mujeres, más los hombres. Hay tipos de bisexualidad. La bisexualidad como tal, ellos no tienen ninguna preferencia por ambos géneros. Probablemente disfruten más las prácticas sexuales con un género que con otro. Okay. Pero va a depender también la manera en cómo se vinculan afectivamente e intelectualmente para decir, a esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta. Pero bueno,
Hablaré al final de las prácticas sexuales porque aquí es donde la población se nos tuerce. Entonces, primero vayamos a la población bisexual, entonces aquellos sujetos que disfrutan las relaciones afectivas, intelectuales y sexuales con ambos géneros. Ok. De manera indistinta o como tú dirías, con una mayor o variación entre lo que les gusta entre los géneros. Representan, según INEGI, alrededor del 5%. Y esta encuesta es así súper excitante porque en 2022 tuvimos la primera vez datos sobre la representatividad de estas poblaciones de la diversidad sexual. Claro. A nivel internacional, los bisexuales podían representar alrededor entre el 3 al 5%. La variabilidad de estos datos depende de lo que la gente responde en las encuestas o lo que le apena o miente. Claro. Y ahí te va otra. A ver, dinos. En los adolescentes, en los chavitos, es el grupo que más se reporta hoy como bisexuales. Es un poco menos de lo que Marco nos dijo y es alrededor del 10%. Que esto es muchísimo más que la población lésbico y gay. ¿Y por qué ha cambiado tanto? Marco ponía el planteamiento muy bien de las generaciones pasadas donde menos se admitía o se decía, ¿no?, que alguien podía ser bisexual, porque ahora estas nuevas generaciones, se habla de la generación Z, que se siente mucho más abierta a decir que son bisexuales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha sido una serie de cambios culturales, sociales, a nivel familiar, donde, por ejemplo, el 87% de los padres o más aceptaría a su hijo si fuese de una orientación sexual diferente. Claro. Si fuese lesbiana, si fuese gay o bisexual. Es decir, a nivel del núcleo familiar, la aceptación ha funcionado. Y esto es porque hay una mayor protección por marcos políticos legales en muchos países. Y esto nos beneficia Claro. a quienes pertenecemos a la diversidad sexual. Otra de las herramientas bien interesantes que nos hablan de esto tiene que ver con el feminismo. Ok. En donde hay mayor igualdad entre géneros, se nos trata mejor a la diversidad sexual. Qué interesante eso. Entonces, ¿qué es la lucha de todos, lo que nos abre caminos a todos, Marco? Sí, estaba viendo aquí estadísticas y dice, según el país, esta información que les doy es a nivel España, y de ahí también toman datos a nivel mundial. Entonces, el país, basado en la data del Centro de Investigaciones Sociológicas de España y también del mundo, es donde dicen esto, que el 23%, 24%, uno de cada 4 jóvenes de entre 18 y 24 años a nivel mundial se identifica como bisexual. Ahora, hay países como Brasil, donde la estadística es más alta todavía, está súper normalizado entre gente muy joven. En México es menor, pero en el tema de la ocultación dice que el 45% de los hombres bi y el 30% de las mujeres bisexuales ocultan su orientación y solamente un 12% de gays y lesbianas lo ocultan. O sea que hoy en día está más aceptado ser gay o ser lesbiana, ser homosexual, que ser bi. En México, ¿cómo sientes tú esto, mi querido Jeremy? Estás tocando un tema fundamental. Y esto quiere decir que la población bisexual, no solo en México, sino a nivel global, es la población que sufre más estigma y rechazo. ¿Por qué? Porque los heterosexuales, que son la mayoría de la población, y la diversidad sexual, los van a rechazar. Los prejuicios son muy complejos y son muchos, pero los principales es, me vas a engañar con el otro género. Claro, ¿cómo voy a competir con alguien del otro género? Exactamente. O los bisexuales son mucho más infieles. Sí. O los bisexuales están en una etapa. Estás confundido. Exacto. Y eso lo hacen tanto los gays como lesbianas como los heterosexuales con ellos, sin entender que esa es su orientación. Jeremy, nos vamos a ir a un corte en unos segundos, pero vamos a seguir contigo para que nos sigas abriendo el panorama y creando esta conciencia de lo que necesitamos todos aprender para convivir mejor y voltear a ver a quienes tenemos cerca. Ya volvemos, estamos en vivo. Y justamente estamos hablando del tema, de alguna de las cosas que han cambiado muchísimo, es el tema del gusto sexual o la preferencia sexual o la compatibilidad no solo sexual, sino intelectual y a nivel pareja, donde en el mundo una de cada 4 personas de entre 18 y 24 años, según datos del país, está este periódico de España, nos dice que
25% de esa generación nueva, la generación Z, se siente identificada como bisexual. En México nos decía Jeremy Cruz, nuestro experto invitado, que es como el 10%, pero ha habido cambios enormes, del 6% de las generaciones antiguas o más viejas a las generaciones modernas. Ha habido un cambio muy grande y estamos hablando con Jeremy con el objetivo de aprender y de entender y cómo hacerle para que estos gustos, preferencias, tendencias distintas no sean motivo de separación, de pleitos, de tristezas en la familia. Yo particularmente, Olguita y Jeremy, en mi familia lo vivimos, donde cuando alguien decía abiertamente tengo una preferencia o un gusto o una atracción sexual distinta, provocó ciertos roces porque los papás se sentían como que habían fallado. ¿Qué hice mal, no? ¿Qué no te enseñé? ¿Qué estuvo mal? O bueno, pues ten a tu novia allá afuera, pero no vengas a la casa con ella. Y empezaron esas rupturas, hasta que después con el paso del tiempo se fueron asimilando las cosas con la ayuda de la terapia y hoy en día ya en la familia las personas que tienen una preferencia, un gusto distinto, ya no provocan ningún problema, pero fueron años en mi propia familia para que pudiéramos pasar de un lugar a otro y con el objetivo de poder aprender y avanzar y que las familias no se separen. Justamente ponemos el tema en la mesa, así que continuamos la conversación. Olguita Mahfoudi y Jeremy Cruz están en Ciudad de México en los estudios de Fórmula y yo aquí desde Mérida también escuchando y aprendiendo, así que adelante. ¿En qué nos quedamos, chicos? No, pues es que estás tocando otro tema bien interesante que es la familia. Algo que le explico a los padres cuando hacemos las intervenciones familiares es que me repitan esta frase: yo no tengo la culpa. Y esto es ¿por qué? Porque la orientación sexual tiene muchos fundamentos biológicos. Es decir, el sujeto viene con una paquetería genética que lo predestina a esta orientación sexual. Hay nuevos hallazgos que hablan de muchas áreas en el cerebro que hacen que los sujetos elijan ser así. Y es algo interesante porque los padres tienen una mala información, claro, que creen que por la formación, por estar o no estar, la gente se desarrolla como hetero. Y no es así, mi querida audiencia. Claro. Así llegas al mundo. Es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio de si lo hubiera llevado a una escuela distinta o lo dejé juntarse con una persona que era homosexual y entonces de ahí aprendió ciertas prácticas, ¿no? Como muchos prejuicios que nos hacen no tener una bonita convivencia, como bien decía Marco, una convivencia sana unos con otros y aprender a respetar. Hablamos mucho de las nuevas generaciones, a las que hemos visto también con esta búsqueda incansable de encontrar su propia identidad. ¿Pueden los jóvenes pasar por esta etapa y no quedarse en ella también? En los jóvenes está bien descrito en la literatura algo que se llama etapa de questioning. En español lo llamaríamos como de búsqueda. Y algunos sujetos entre los 14 y 18 años van a tener mayores prácticas sexuales con los diversos géneros para poder especificar qué es lo que les gusta. Claro. Y esto es algo habitual en algunos chicos. Y quiero mencionarle esto a nuestro público. Quienes tienen esta etapa de búsqueda simplemente van a experimentar con los diversos géneros y después definirán muy claramente, me gusta tener prácticas sexuales y mi orientación es esta. El questioning puede suceder alrededor entre el 20 al 30% de los adolescentes. Otros adolescentes simplemente definen su orientación de una manera muy puntual. Pero algo además que quiero agregar es, la orientación, recuerden, es algo biológico, es algo con lo que se llega. Y lo voy a explicar muy bien desde mi punto de vista. Yo crecí viendo telenovelas con actores que al menos los protagonistas eran heterosexuales. Películas donde todo era heterosexual. Crecí en un mundo donde la mayor parte de las cosas son para heterosexuales. Sí. Leí novelas, leí libros, leí revistas, vi imágenes y películas donde todo era para heterosexuales y ni de chiste me formé así. Claro. O sea, no te puede influir ni hacia un lado ni hacia el otro, que eso es lo que queremos decir, ¿no? Por supuesto, es algo que... Con lo que naces. Con lo que se influyen muchos aspectos biológicos. Bien nos dice Marco, te escuchamos. Fíjate que sí, eso que dice Jeremy es muy importante
porque yo que viví en Estados Unidos durante muchos años, mucho de lo que se dice, sobre todo en la política, ¿verdad? Por ejemplo, el Partido Republicano, que es el partido conservador en Estados Unidos, es como una preocupación porque dicen, oye, están hablándole a nuestros niños de bisexualidad, de homosexualidad, le están dando ideas a los niños. Yo no quiero que le den, o sea, te lo dicen preocupados porque así lo ven. Dicen, le están dando ideas a los niños y van a provocar que los niños se hagan bisexuales u homosexuales. Y ese es un argumento que lo oyes hasta en los debates políticos muy fuertes entre republicanos y demócratas. Y lo que está diciendo Jeremy es muy importante. De hecho, este es un argumento falso que tienen los republicanos, porque hablar de un tema no necesariamente hace que tú te conviertas y demás. Nuestra mente, nuestra biología es mucho más compleja. Los humanos somos más complejos y necesitamos todo un periodo de desarrollo para descubrirlo. ¿Cómo podemos entonces ser aliados verdaderos? ¿Cómo podemos ponernos esta mente, transformarnos para poder ser aliados de verdad y no de dientes para afuera, no desde, ay, sí, pero al final me incomoda, y seguir teniendo frases que los excluyen o seguir señalándolos como que pues están confundidos, no saben lo que quieren, o estas frases tan comunes que muchas veces escuchamos como, ay, qué lástima, era tan guapo, ay, qué lástima, no va a tener familia, ¿no? Y tantas cosas que repetimos y repetimos en nuestra vida diaria. Vamos a romper algunos conceptos. Venga, vamos. Primero, el 30% de quienes pertenecemos a la diversidad sexual, donde hay protección legal y política, tenemos hijos propios. Se reproducen. Existimos. Claro. Algunos somos padres. ¿Va? Esa es una parte como importante. Sí. Segundo, probablemente es una lástima para ti, pero yo tengo otro mercado. O sea, claro, hay muchas formas que claro. podemos responder, pero lo que yo quiero mencionar es algo más complejo. Y esto sí requiere un esfuerzo por los padres y por las familias. La educación sexual en México es un hoyo negro muy complicado debido a que está carente en todos los estratos sociales y en todas las zonas, urbana, suburbana o rural. Invertir en educación sexual previene embarazos adolescentes, claro. retrasa, y escúchenme bien, retrasa el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes y además nos da más capacidad para entender conceptos complejos. Entonces, si yo quiero ser aliado, lo primero que hablo en la intervención con los papás es, entiendo que a usted le cuesta comprender esto, Claro. le voy a dar esta información verificada y certificada de fuentes confiables, porque estamos en 2025. Claro. Hoy la fuente tiene que ser muy confiable, si no podríamos estar ante una información falsa, y la información falsa hoy parece más real que nunca. Entonces, fuentes confiables, fuentes verificadas, para que los padres entiendan bien qué es orientación sexual, qué es identidad de género y todo el concepto de diversidad sexual. Y sobre todo que ellos no tienen la culpa, porque es algo habitual en los padres donde se culpan y demás, y es algo biológico y son genes que son necesarios para la población. En algún momento en otro programa les voy a explicar por qué. Ay, sí, eso está interesante. Si es parte de nosotros, ¿cómo nos lo quitaríamos, no, Marcos? Si es parte de ti, con lo que naciste. Sí, sí, sí. Además, es un tema de generaciones, porque, por ejemplo, un estudio que se llama Pew Research Center 2023 arrojó que en México el 81% de las personas que tienen entre 18 y 34 años aceptan y no tienen ningún problema con el matrimonio entre personas del mismo sexo. El problema es con gente mayor de 34 años y es donde vienen las rupturas familiares, y mucha gente aquí en redes sociales está diciendo, sí, en mi familia la gente gay, bisexual, homosexual se separa de la familia porque no los aceptan y no pueden venir con sus parejas. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué romper nuestra familia por una tendencia distinta? Volvemos después de mensajes.